Capítulo 13. El artista. A Juan Emilio Viguier le encantaba contar cuentos. Vino al mundo como una esponja y escuchó 1.000.000 de cuentos, la suma de los cuales se convirtió en su vida. Los cuentos tenían un inmenso poder y él lo sabía. Eran lo único que le importaba. Igual que Pedro Albizu Campos, nació en 1891 en el pueblo de Ponce y quedó huérfano a una temprana edad. Pero distinto a Albizu, fue adoptado por don Caballer, un juez municipal que lo trató siempre como a un hijo y apoyó todos sus esfuerzos. A Juan le gustaba dibujar, de manera que el juez lo matriculó en la Academia Miguel Pou, donde estudió pintura y artes visuales y donde aprendió a ver el mundo de una manera diferente, en términos de luz, forma, simetría y color. A los 10 años entró al Teatro La Perla por primera vez. La Perla era un teatro enorme, de 1.000 butacas, y allí Juan vio 3 películas mudas: La Nochebuena, La Mariposa y Caperucita Roja. Y después no paraba de hablar de ellas. Al año siguiente, en el Teatro Luna de San Juan, vio una copia de Un viaje a la luna, de Georges Méliès, y en ese momento supo, a la edad de 11 años, que el cine sería su vocación. 2 años más tarde, en su primer viaje a París, vio 10 cortometrajes de los hermanos Lumière en el Salón Indien du Grand Café. Su favorita fue El desayuno del bebé, porque mostraba el asombroso poder de este nuevo medio. La simple imagen de un bebé derramando comida por la barbilla mantenía completamente hipnotizados a todos los espectadores. Juan consiguió su primer trabajo a los 15 años, como proyeccionista del Teatro Habana de Ponce. El gerente era un francés y Juan gozaba mucho cuando los jíbaros se ponían impacientes durante el cambio de rollos y gritaban: ¡Apaga, Misú! Ya para 1911, Juan era un experto en el tema de los pioneros del cine, incluyendo a Edwin S. Porter, Robert W. Paul y Ferdinand Zecca. Compró una cámara Pathé, 2 proyectores usados y abrió su propio cine en el pueblo de Adjuntas. Su primer documental, Escenas de Ponce, consistió de varias tomas de las calles del pueblo y sus paisajes cercanos, y se estrenó en varios teatros alrededor de la isla. Su cine era bastante rentable, pero un poco de aritmética le amplió su percepción. 13 teatros de San Juan cobraban la entrada a 10 centavos y entre todos sacaban $1.500 al día. Cada teatro dejaba una ganancia de por lo menos $10.000 al año. Pero el mercado ya estaba saturado y Juan no contaba con el capital para competir con ellos. Además, él lo que quería era hacer cine, no mostrarlo, de modo que cuando se enteró de que había un nuevo estudio de cine en la Florida, hizo la maleta y se encaminó hacia el norte. De acuerdo con la revista Moving Picture World,
El estudio Lubin South de Jacksonville, Florida, tenía las mejores instalaciones exteriores al este de Los Ángeles. Su director, Arthur Hotelling, había alquilado un enorme cobertizo para botes en la avenida Riverside y construido allí un enorme estudio al aire libre bien equipado con pantallas solares, filtros prismáticos de vidrio y un muelle privado en el río St. John. 4 directores operaban 5 estudios con 50 empleados a tiempo completo y hasta 300 residentes del área como extras. Cuando Juan llegó allí en 1913, Lubin South ya estaba produciendo 14,000 pies de cinta fílmica a la semana, y Oliver Newell Hardy, luego famoso con Stan Laurel como Laurel y Hardy, hacía su debut con su primera película, Más listo que papá. Juan se le presentó a Hotelling, le mostró escenas de Ponce y fue contratado enseguida como manejador de culebras. Durante los meses siguientes pasó a ser pintor, carpintero, oficinista de guiones, asistente de camarógrafo y traductor al español de los carteles con los títulos. Pero había algo que le molestaba. Muchas de las comedias de Hotelling se basaban principalmente en deplorables estereotipos étnicos. Mostraban a los italianos, judíos, alemanes, irlandeses, mexicanos y negros en términos raciales muy crueles. Los irlandeses eran los borrachos con cara de mono, siempre buscando bulla. Los italianos eran tramposos y libidinosos. Los alemanes eran idiotas, con panza de cerveza. Las más insultantes eran las comedias de los negros. Coonstown Suffragettes insultaba a todas las mujeres y hombres negros, y fue la primera película donde apareció la nodriza negra de labios gruesos, la futura Aunt Jemima. En Buscaba trabajo, un negro disfrazado de albañil irlandés recibía una paliza casi mortal cuando una manguera de agua le borraba el maquillaje. A Juan esto no le pareció gracioso. Pero estas comedias negras eran tan populares en el sur americano que en 1913 Hotelling montó un estudio aparte para ellas nada más, con su propio salón comedor, a 6 cuadras del estudio principal. Cuando Hotelling le pidió a Juan que fuera su gerente de producción, Juan renunció disgustado y se marchó al oeste. En 1914 llegó a Presidio, Texas, con $10 en el bolsillo. Cuando se bajó del tren, se le acercó un hombre mayor que se presentó como el teniente Manuel Ortega. Llevaba en la cabeza el sombrero más grande que Juan había visto en su vida. Parecía una lámpara mexicana. Ortega invitó a Juan a su auto. Se montaron en él y cruzaron la frontera mexicana. Finalmente llegaron a un campamento militar cerca de Chihuahua. No había carpas en aquel campamento, sino un gran número de soldados sin uniforme que yacían acostados sobre cobijas y zarapes, cada uno con su inmenso sombrero, sucia ropa de algodón, bandolera de balas cruzadas en el pecho y pistola en la baqueta.
El fuerte olor a tabaco y aguardiente provenía de algún lugar, probablemente de la misma ropa de los soldados. Unas cuantas mujeres cantaban mientras molían mazorcas de maíz con grandes piedras. Un anciano deambulaba por el campamento mostrando unos papeles pintados y anunciando 2 centavos por una oración al Cristo crucificado. 2 centavos. Se les acercaron 2 hombres, un joven bien parecido y muy seguro de sí mismo, obviamente americano, le dio la mano a Juan y le dijo: «Soy Raoul Walsh». El otro, de corpulencia de oso, con un feroz bigote, cabeza grande, hombros anchos, cuerpo fornido y ojos que a Juan le recordaban una pantera salvaje, dijo: «Yo soy Pancho Villa». No perdieron tiempo en formalidades, porque Villa estaba en plena guerra con el gobierno mexicano. Todo el mes siguiente, Juan trabajó como director auxiliar, sin crédito, de la película La vida del general Villa. La primera película de Raoul Walsh, la primera biografía fílmica y primer largometraje de la historia americana. El productor D.W. Griffith, quien dirigiría El nacimiento de una nación al año siguiente. El concepto de la película era espectacular. Pancho Villa era la estrella. Walsh lo seguía con una cámara, filmando sus batallas según iban ocurriendo, y las incorporaba al film. A cambio, Villa recibía un adelanto de $25,000 que utilizaba entonces para comprar cañones, rifles, caballos, carbón, dinamita y municiones. De esta manera, por conseguir pietaje para su épica fílmica, D.W. Griffith y su Mutual Film Corporation ayudaban a financiar la Revolución Mexicana. Se podría decir que Griffith financió el primer reality show. Para preparar a todos para el proyecto, Walsh llevó a Pancho Villa, al teniente Ortega, al general Tomás Urbina, a un guardaespaldas tuerto llamado Cholo Martínez y a otros oficiales a un cine de Juárez que exhibía una película sobre Jesse James. Los problemas comenzaron en la boletería cuando el Cholo Martínez insistió en solo pagar medio precio porque tenía un solo ojo. El taquillero le ripostó que si todos en Juárez llegaran al cine con un parche puesto, entonces su teatro se iría a la quiebra. En ese caso, insistía Cholo, obligas a todo el que venga con parche que te muestre lo que hay debajo. Acto seguido, se quitó el parche y le puso la cuenca vacía de su ojo en la cara del taquillero, quien se vomitó allí mismo y los dejó entrar a todos sin pagar. La pantalla del cine consistía en una sábana blanca pegada a la pared y, cuando comenzó la película, se armó la grande. En cuanto la ganga de Jesse James salió en escena disparando en todas direcciones, muchos espectadores se lanzaron al piso debajo de las butacas. Luego salió la cuadrilla de ciudadanos de ley persiguiendo a los bandidos, y en el espíritu de hermandad criminal, alguien en el teatro intentó defender a Jesse, disparándole al alguacil y a sus secuaces. En un instante se formó el tiroteo del siglo dentro del teatro.
que resultó en la muerte de 4 espectadores. Cuando se disipó el humo de la balacera, todos querían seguir viendo la película, pero el proyeccionista había sido una de las víctimas y al caer había tumbado y destrozado el proyector. La audiencia estaba lista para pegarle un tiro al gerente de la casa en sos de protesta, pero a este ya se lo habían llevado a sacarle una bala que alguien le había pegado en un muslo. Cuando iban de regreso al campamento, Pancho Villa resumió todo el evento. Algo que se puede decir sobre el cine, exclamó filosóficamente desde su caballo. Solamente deben permitir verlo a personas con nervios muy fuertes. El 26 de enero de 1914, Villa y sus hombres tomaron por asalto la ciudad de Durango. Él envió su caballería a rodear las fuerzas contrarias y cortar toda vía de retirada. Entonces su infantería formó 3 largas hileras de batalla que atacaron en sucesivas oleadas. La batalla duró unas cuantas horas, pero en cuanto los hombres avasallaron y sobrepasaron los muros y abrieron las puertas de la ciudad, todo terminó demasiado pronto, porque Raoul Walsh y su camarógrafo, Henny Ausenberg, pudieran captarlo en el rollo de película. Había muertos por todos lados, muchos heridos, muchísima sangre, y 2 caballos con las cabezas partidas. Dentro de la ciudad, los hombres de Villa estaban tiroteando a los oficiales federales y colgándolos de los árboles. Una turba de campesinos les sacaba con piedras los dientes a los cadáveres para extraerles el oro de sus empastes. Pero Walsh quería todavía más drama y le tocó a Juan persuadir a Pancho Villa que simulara algunas escenas de batalla para filmarlas antes de que removieran los muertos del área. Joder, dijo Villa, él quiere que los mate de nuevo. Un poquito, dijo Juan. ¿Y si lo fusilo a él, sería más dramático? Bueno, en vez de la vida de Pancho Villa, podemos filmar la muerte de Raoul Walsh. Tras mucha diplomacia y adulación, Juan logró convencer a Villa para que, por la gloria de la revolución, se dejara hacer las tomas adicionales que necesitaba la película. Grabaron a Villa cuando entraba a caballo en Durango y cuando disparaba su pistola por encima de la cabeza del camarógrafo. Lo grabaron escondido detrás de un gran peñón, disparándoles a los federales. Lo grabaron saltando del peñón. Les quitaron la ropa, las gorras y las botas a una docena de federales muertos y se las pusieron a los hombres de Villa para simular otra batalla. Villa ofreció otra idea. Cállate, quebracho muerde almohadas, que te meto la verga por el hocico. ¿Excuse me?, preguntó Walsh en inglés. Villa desenfundió su pistola y las tensiones subieron hasta que Juan tuvo una idea genial.
Vamos a emborrachar a los federales. ¿Vamos a qué? Como todos los federales son alcohólicos, deberíamos emborracharnos para dramatizarlos bien. La escena fue un rotundo éxito y casi 200 hombres se ofrecieron de voluntarios para participar en ella. La batalla simulada quedó muy bien, pero hubo que repetirla varias veces, porque los hombres de Villa se morían de risa durante los momentos más cruentos. Cuando Villa atacó los pueblos de Ojinaga y Torreón, Walsh insistió de nuevo en repetir algunas escenas que realmente mostraran el salvajismo de la batalla. La película se demoró unos días porque Villa secuestró a un ranchero en León y pidió un rescate de $5,000 más 200 vacas. Se demoró otro día cuando Villa se robó un tren del ferrocarril central mexicano y lo llenó con las vacas del ranchero. Cuando Villa por fin capturó la Ciudad de México, el 17 de febrero, su ejército completo ya estaba hastiado con todo el pinche equipo de filmación. Pero menos mal que Walsh ya tenía suficiente pietaje y había regresado a Hollywood. La película se estrenó en Nueva York el 14 de mayo de 1914, con una crítica favorable, distribución nacional y gran éxito taquillero. Juan trabajó con Walsh por un tiempo en las películas Regeneration, Carmen y Peer Gynt, y fue contratado en 1916 por la Tropical Film Company para ayudar a filmar algo titulado Tras la bandera en México. Desde el primer momento en que llegó a Columbus, Nuevo México, Juan se dio cuenta de que la Tropical Film Company no era más que una unidad de propaganda del ejército de Estados Unidos. Cada miembro del equipo de trabajo vestía uniforme militar. Tras la bandera en México consistía de entrevistas con los generales John Pershing y Frederick Funston y el presidente de México, combinada con pietaje que había sobrado de la vida del general Villa. Como Villa había atacado recientemente un cuartel militar estadounidense en Columbus, a Juan esto no le extrañó demasiado. De hecho, todo aquello le intrigaba. El ejército de Estados Unidos estaba utilizando y manipulando el pietaje de la vida del general Villa para contar una historia completamente distinta. Parecía como si él hubiese descubierto un arte totalmente nuevo, el arte de mentir a millones de personas a la misma vez en todas partes del mundo. El 2 de marzo de 1917, el Congreso de Estados Unidos pasó la ley Jones-Shafroth, la cual autorizó una Carta Puertorriqueña de Derechos, una legislatura bicameral, un comisionado residente electo al Congreso Federal y ciudadanía americana inmediata para los puertorriqueños. Los críticos de la ley, incluyendo a miembros de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, a historiadores insulares y hasta el mismo Albizu Campos, señalaron sus profundas
deficiencias. 1. El Congreso de Estados Unidos podía ignorar cualquier carta de derechos puertorriqueña. 2. Podría anular y sustituir cualquier ley que pasara la legislatura de la isla. 3. El comisionado residente no tendría voto en el Congreso Federal. 5. La ciudadanía norteamericana era un instrumento creado para reclutar a los hombres puertorriqueños para el ejército americano. Exactamente el mes de aprobarse la ley Jones-Shafroth, el presidente Woodrow Wilson presentó al Congreso la declaración de guerra contra Alemania. Luego, el 27 de junio de 1917, Wilson ordenó la inscripción y reclutamiento de todos los habitantes varones de Puerto Rico entre las edades de 21 y 31 años. Antes de que pudiera enviar a Juan Emilio Vigier a cualquier trinchera europea, él se comunicó con alguno de sus contactos de Tras la Bandera en México y se ofreció de voluntario para la división de cine del Comité para la Información Pública, CPI. Sirvió el resto de la guerra editando un noticiero llamado Revista Oficial de Guerra, que aparecía en los cines de toda la nación. Además, escribió los subtítulos en español para una película de Charlie Chaplin y The Service Star para Goldwyn Pictures. El CPI también había filmado unos cuantos noticiarios reales, mostrando a soldados alemanes lanzando bebés de pisos altos y violando a enfermeras y maestras. Juan se mantuvo alejado de estas, pero le confirmaron lo que había visto en Tras la Bandera en México, que este medio era poderoso y fácilmente abusado. Entonces, en 1918, vio los resultados de un experimento con público realizado por el director de cine ruso Lev Kuleshov. El experimento fue muy sencillo. Kuleshov intercaló una toma de un actor entre 3 otras imágenes: una niña muerta, un tazón de sopa y una mujer hermosa. El clip se mostró a diversas audiencias, todas las cuales creyeron que la expresión del rostro del actor cambiaba dependiendo de qué o a quién estaba mirando: a la niña en el ataúd, el tazón de sopa o la hermosa mujer. Las audiencias hasta expresaron admiración por la destreza del actor y la profundidad de sus cambiantes emociones. Sin embargo, en todos los casos, Kuleshov había usado la misma y única toma del actor. Para Kuleshov, esto demostró la importancia del montaje en la edición de una película.
A Juan le confirmó lo que él ya sabía. El cine era la expresión artística más poderosa y también la más peligrosa del mundo. Y como para confirmar esta conclusión, una semana después del anuncio de Kuleshov, se circuló un memo interno en la CPI titulado "Cómo sacarle partido al efecto Kuleshov para apoyar nuestro esfuerzo de guerra". Al regresar a Puerto Rico después de la guerra, Juan notó cuánto había progresado el arte de hacer cine en la isla. Los cortometrajes sobre turismo estaban de moda, mostrando vistas de la isla como nuestra nueva posesión americana. En San Juan, la farándula, el cine Lido y otros lugares habían instalado docenas de traganíqueles, kinescopios operados con monedas, con temas de tipo adulto, escritas y filmadas por equipos norteamericanos. Muchas de esas primeras películas muestran el vulgar e inmoral Puerto Rico, y todas fueron filmadas en Estados Unidos usando bailarinas de burlesco. La única compañía peliculera activa en la isla era Puerto Rico Photoplays, la cual contrató a Juan como camarógrafo para una producción de la Paramount, protagonizada por Reginald Denny y Ruth Clifford. La trama se desarrollaba en el pueblo de Loíza, Aldea, pero la película estuvo muy mal planificada y destinada a fracasar desde el primer día de filmación. Juan era el único puertorriqueño en todo el equipo de producción, y todos los personajes eran interpretados por actores americanos que no hablaban español y hablaban con un acento ridículo. Para oscurecer su piel, los actores utilizaban grueso maquillaje de Max Factor, el cual se derretía bajo las intensas luces y el calor tropical. Escena tras escena terminaba en desastre total. Para empeorar las cosas, el primer actor, Denny, y el director, Ralph Ince, discutían mucho e intercambiaron fuertes amenazas durante toda la filmación. Denny llamaba tonto a Ince y este le contestaba: "Yo he dirigido 110 películas. ¿Cuántas has dirigido tú?". Entonces Denny lo retaba a pelear a puños. El equipo de producción disfrutaba estas garatas porque cada demora aumentaba su pago de horas extras en un Puerto Rico exento de la prohibición de alcohol. La película finalmente de la prohibición de alcohol. La película finalmente se canceló inconclusa cuando uno de los iluminadores por poco se electrocuta y se regó el rumor de que había sido por culpa del Eusebio, el brujo más poderoso de Loíza, Aldea, que le había echado un fufú a la producción. Como era de esperarse, Amor Tropical fracasó en 1921. Puerto Rico Photoplays cerró y Juan le compró todos sus equipos. El año siguiente se inauguró Radio
El Mundo, WKAQ, la primera radioemisora de la isla, y Juan anunció la creación del noticiero Vigie News, que por los próximos 30 años se convirtió en el principal historiador gráfico de Puerto Rico, hasta que abrió el primer canal de televisión en 1954. Vigie proveyó el único récord permanente de los huracanes, los sucesos políticos, desfiles militares, entrevistas a celebridades, juegos de pelota, historias de interés humano y el paisaje cambiante de la isla. Juan todavía aspiraba a ser director de cine y en 1926 dirigió las escenas exteriores de A Loma de los Mares, una producción de la Paramount. Sus documentales sobre la visita a Puerto Rico de Charles Lindbergh y la devastación causada por el huracán San Felipe le ganaron reconocimiento global y llegó a firmar contratos de distribución internacional tanto en Metro-Goldwyn-Mayer como en Fox News. En la inversión de un abogado de San Juan, finalmente dirigió un largometraje en 1934, Romance Tropical, un ambicioso proyecto con grandes números musicales, música original y fotografía submarina. La película fue un exitazo, con exhibición extendida en Nueva York, Los Ángeles y Puerto Rico. Rompió récord de taquilla en el Teatro Campo Amor de Madrid. La Metro quedó tan impresionada que le ofreció a Juan un contrato para hacer 4 películas, y Frank L. Clemente, el director de la Metro para producciones latinas, pensó establecer sus oficinas en Puerto Rico. Lamentablemente, una disputa por los derechos de autor se suscitó entre Juan y su socio de Romance Tropical, y la Metro canceló su contrato de producciones Vigie. Amargado y desilusionado, Juan juró que nunca más haría cine comercial, hasta que vio una obra maestra alemana. Juan podía reconocer a un matón cuando lo veía. Había visto cientos de ellos en la corte de su padre adoptivo y cientos más en el negocio del cine. Y esa fue la genialidad inquietante de El triunfo de la voluntad. Transformó a un enano demente llamado Adolf Hitler en un semidios sacado de un escrito Nietzsche. La película no tenía más actores que Hitler. Sin embargo, mediante las posiciones de la cámara, las tomas móviles y de ángulos bajos, el lente de ángulo ancho, fotografía aérea, múltiples instalaciones, retroiluminación, disolución escénica y música sinfónica, Leni Riefenstahl creó la mejor película de propaganda que jamás se ha hecho, entrelazando multitudes masivas con banderas, águilas y cruces evásticas, e intercalando simbolismo visual con estímulos emocionales en cada toma. En realidad era la película más manipuladora, pero también la más fascinante que había visto jamás. El triunfo de la voluntad impactó a Juan. De otra manera también, al salir del Teatro Luna, con las imágenes del inmenso meeting de Nuremberg
bailándole en la cabeza. Sus pies lo llevaron a los muelles de San Juan. Escuchó el tierno canto del coquí y la risa de 3 hombres que jugaban una partida de dominó. Vio a una anciana bajando las escalinatas de una iglesia del siglo XVI y a 2 amantes debajo de un flamboyán escarlata, contemplando el salir de las estrellas. Según se acercaba el mar y sentía su poder oscuro, Juan tomaba conciencia de que no necesitaba 16 equipos de cámara, 700,000 extras, ni a un dictador psicótico como necesitó Leni Riefenstahl, puesto que él ya tenía igual conocimiento técnico, una isla preciosa a su alrededor y un pueblo cuya historia todavía no se había contado. A través de los años, Juan Emilio Viguier desarrolló la mejor compañía de noticieros documentales en la isla de Puerto Rico. Filmó eventos políticos, deportivos, cortos educativos y noticieros en español. Las agencias noticiosas del mundo entero usaban el pietaje de su noticiero Viguier, especialmente sobre los huracanes. A medida que su negocio crecía, Juan fue montando su propio laboratorio de cine, usando fenidona, ácido acético, tiosulfato de amonio, baño de enjuague y fijador. Y construyó sus propios gabinetes para secar los rollos. Para efectos de sonido, contrató al mejor técnico de Foley que había conocido, el Blablazo, el hombre invisible de la radio puertorriqueña. El Blablazo se pasaba de estación en estación como famoso judío errante. En realidad era judío y se comentaba que poseía 3 propiedades en Aguadilla. Era un hombre grueso, calvo y moreno, vestía como un mendigo y andaba con sus herramientas de trabajo a cuestas. Un pliego de papel de aluminio, un tablón de madera, un abanico, un cubo de agua, un mirlitón, kazoo, un arpa judía, una barra de jabón, un saco de arena, una pistola de grapas, 2 cáscaras de coco, 4 zapatos de tacón alto, una cabeza de lechuga y media puerta. El Blablazo era un genio en materia de sonido. Lo contrataban sobre todo para los juegos de béisbol, los informes del tiempo y las radionovelas, y lo que montaba era todo un espectáculo. Durante la década de 1930, los puertorriqueños creían que estaban oyendo los juegos en vivo desde el estadio de los Yankees en Nueva York, pero lo que estaban oyendo era al Blablazo haciendo de las suyas. 3 horas después de que un bateador pegara un cuadrangular en Nueva York, el Blablazo se enteraba al leer el teletipo de alguna estación de radio sanjuanera. Ahí mismo chocaba 2 palitos, tocaba un disco FX y gritaba: "Jonrón, Baby Ruth botó la bola". Para los noticieros de Juan Viguier, el Blablazo estudiaba el libreto y preparaba a su equipo. Entonces, a la señal de Juan,
recreaba los sonidos de una calle congestionada, un choque de autos, una trifulca de cantina, un té de señoras encopetadas, un huracán y tal vez un zoológico. Charrasqueando con la lengua, haciendo gárgaras, emitiendo sonidos y susurrando, generaba charlas intermitentes, griteríos, ecos y las risas de una concurrida plaza de recreo. Con su abanico eléctrico y papel de aluminio, desataba aguaceros, ventoleras y hasta huracanes. Creaba el paso de caballos con los cocos y el crack de huesos rotos con las lechugas, rugidos, bramidos, mugidos y quejidos. Hacía vibrar todo un zoológico. Al final de cada sesión de grabación, el blablazo jadeante con grandes ojeras bajo sus ojos y sudando como un caballo parecía que acababa de correr un maratón. El noticiero Vigier tenía efectos especiales nunca antes vistos en la isla y en 1937, para elevar la calidad de sus imágenes, Juan adquirió una cámara ARRI 35. En marzo del mismo año se enteró de que iba a haber un desfile de Domingo de Ramos en apoyo de Albizu Campos. Se llevaría a cabo en Ponce, su pueblo natal, de manera que se alegró de tener que ir hasta allá. Haría la primera prueba con su ARRI 35. Aquel domingo 21 de marzo, Juan encontró el ángulo perfecto para su cámara desde la ventana superior de un almacén vacío que dominaba la vista completa de la ruta del desfile. La antigua corte de su padre estaba a la vuelta de la esquina. La plaza de recreo de Ponce, la alcaldía y varias iglesias solo quedaban a 3 cuadras de su palomar. Entonces ocurrió la masacre. 17 personas fueron asesinadas a plena luz del día. Desde su alta ventana, en penumbras, Juan lo grabó todo. Salió volando de allí para su laboratorio y desarrolló los 3 rollos de 400 pies de película. Cada uno que había filmado y los miró por la moviola. El avance implacable de los policías, los disparos a mansalva, el terror en cada rostro, los cuerpos caídos, la sangre. Todas las imágenes les recordaban escenas de el acorazado Potemkin. Aunque la masacre de la escalinata de Odessa nunca había ocurrido, esto de Ponce era demasiado real. María Hernández del Rosario, la mujer de 53 años cuyos sesos se derramaron por toda la calle, había sido la nana de Juan Vigier. Juan estudió cuidadosamente cada fotograma. En aquellos 13 minutos aprendió una vida entera de historia, filosofía, psicología, ciencias políticas, sociología, antropología y economía. Le dijeron todo lo que él necesitaba saber sobre lo que los hombres eran capaces de hacer a otros hombres.
y lo que los hombres estadounidenses pensaban de él y de su gente. Para ellos, los puertorriqueños no eran sus iguales, ni ciudadanos con derechos, ni humanos completos. Eran animales y por lo tanto podían ser tiroteados un domingo de Ramos como perros rabiosos en plena calle. Si Juan no se cuidaba, alguien podía venir y matarlo a él también. Así que desarrolló una segunda copia de la película y guardó las dos copias y el negativo en 3 latas selladas. Y esa misma noche enterró las 3 latas en el patio de su casa. Durante los días siguientes, Juan se mantuvo callado y con los oídos muy abiertos. La policía había perseguido a los heridos hasta el hospital Tricoche y los había arrestado en sus mismas camillas y camas de hospital. Pedro Rodríguez Serra, el fiscal auxiliar de Ponce, se encontraba presionando a los testigos y familiares para que firmaran falsas declaraciones juradas sobre los hechos de aquel día. La prensa insular vociferó su protesta por la masacre de Ponce y docenas de nacionalistas fueron arrestados. Juan nunca olvidó lo que vio aquel domingo de Ramos, y su recuerdo le dio una nueva dirección a su vida. Algún día él contaría esta historia, toda la historia, aun cuando había tenido que enterrar los pedazos en su patio. Salvaría esos pedazos hasta que el cuento estuviese completo. Entonces uniría los pedazos y le mostraría al mundo entero lo que los hombres eran capaces de hacer. Desde ese día, Juan Emilio Viguier se convirtió en el implacable documentarista del movimiento nacionalista en Puerto Rico. Filmó pietaje de los cadetes de la República y de los eventos nacionalistas en Puerto Rico. Cuando Albizu regresó a Puerto Rico en 1947, después de 10 años de encarcelamiento y exilio, Juan estuvo preparado para filmar su trayectoria. Albizu sería su personaje central, la fuerza motriz de la épica documental de Viguier sobre su Puerto Rico. Juan filmó el regreso de Albizu en el SS Catherine. La multitud tumultuosa, la marcha por la calle San Agustín, las banderas, las caravanas y el discurso ante 14,000 seguidores en el Parque Sixto Escobar. Hizo un corto noticiero del evento. Recibimiento a don Pedro y les dio una copia a los nacionalistas. Siguió a Albizu por toda la isla, filmando sus discursos en Ponce, Lares, Río Piedra, Fajardo, Mayagüez, Aguada, Utuado, Jayuya, Manatí y Arecibo. Contactó a sus amigos en las estaciones radiales y consiguió copia de los discursos de Albizu transmitidos por la radio. El maestro había vuelto a su isla y la revolución se sentía en el aire. Por su causa, muy pronto, Juan superaría a Leni Riefenstahl, donde ella y D.W. Griffith habían manufacturado mentiras. Juan Emilio Viguier preservaría la verdad.